darle importancia al pasado, conocerlo, asimilarlo, porque en realidad somos hijos de él. Porque si lo sabemos analizar, si lo tenemos en cuenta, si lo honramos, podemos predecir cómo será el futuro, pero siempre con los pies en el presente, porque somos hijos de él. Hoy tenemos personas que saben hablar del pasado, pero que lo analizan desde el ahora. Hablaremos con Paco Molina, un clásico en la política zamorana, con Julio Eguaras, escritor, que nos contará la relación entre la literatura y el vino de toro, y también con la Asociación Etnográfica Bajo Duero, que también conocen el pasado y también lo honran. Pónganse cómodos, siéntense, túmbense, pero disfruten, porque comienza Dos que sí, uno que no. Es un clásico de la política zamorana. Su imagen con el megáfono es ya todo un icono de nuestra ciudad. Es muy activo en las redes sociales y siempre con esa mirada ácida, pero sobre todo con algo que le caracteriza, ese sentido del humor. Hablamos de Paco Molina. Paco, Hola. bienvenido. Muy bien, encantado. Oye, que me da mucha alegría que estés aquí, porque sé que cuando estoy contigo sé que lo vamos a pasar bien. Bueno, a mí me encanta venir a más estos sitios. Yo, bueno, me tuve que ganar la vida de profesor, pero posiblemente si me dan otra oportunidad intentaría ser showman, que es algo como esto, ¿no? Tú eres un showman. No, yo qué va, que voy a ser showman. Yo diría que sí, no solo por este programa, sí, no solo por este programa y el ingenio para crearlo y para bautizarlo, sino porque has tenido otros programas, La Chaqueta Roja, uno de las encuestas que no sé si tenía nombre. Sí, bueno, Bueno, una sección, sí, pero una sección de otra y tal, y a mí me pareciste siempre te he propuesto que hagamos negocios juntos Es en verdad. el mundo del humor. Es verdad que está pendiente, tenemos una gira que nos vamos a forrar. Que nos Sí, vamos a, no, sin duda. por lo menos forrar a hacer actuaciones. Sí, sí. Porque No, porque es algo nuevo. Algo nos nuevo. gusta, se nos da bien y la gente nos lo premiaría. Bueno, ¿qué tal estás? Muy bien, con mucha suerte. Te veo fenomenal. Oye, comentando en un principio el sentido del humor, yo he de decirte que una de las primeras veces que fui a grabar a la Diputación, yo llego allí y había un tío con una calavera puesta en la mesa, unas velas, y yo diciendo, pero yo flipaba, era algo así como que para que no se muriese la provincia o algo así. Y claro, yo me quedé como desconcertado. Y luego ya me dijeron, no, es que es Paco Molina y tal. Y luego ya fui viendo más intervenciones. Me alegro que me lo recuerdes porque no tengo yo imágenes de aquello y todos vosotros las tuvisteis. Seguro, seguro. Y existirán, pero No era lo sé. contra la guerra de Irak. Ah, vale, era contra. Vale, Era creía que contra era la guerra de por Irak. la muerte de la provincia. También fue por la muerte de la Yo provincia. creo que sí. Bueno, como te decía antes, yo estoy en primero de Alzheimer y ya no sé, o sea, no te voy a discutir porque posiblemente tengas razón. No lo sé, ya lo dudo, así que no lo sé. Habría que mirar las imágenes. Pero sí que tuviste unas cuantas intervenciones así. Sí, bueno, porque nosotros cuando la primera persona de Izquierda Unida que entró en una institución fui yo, tuve esa suerte, en el 91. Entonces, claro, no teníamos fuerza para aparecer en los medios de comunicación, para que la gente prestara atención a nuestro discurso y considerábamos que había que hacer cosas llamativas. Ajá. De hecho, hemos puesto primeras piedras de puentes que nos hacían y hemos puesto incluso, hablando de que se moría la provincia, coronas de difunto en sitios que estaban, bueno, pues estropeando la ciudad. Ajá. Cosas siempre tratando de, a ver qué dicen estos, por qué lo dicen, agarrándonos a la simpatía. O sea que la política y la sorna pueden convivir. Es que yo, sí, mi teoría es esta. Además creo que tú tocas la batería, o sea, que sabes de música.
La guitarra tiene 6 cuerdas, pero cada uno da un tono, me parece que es un tono, la palabra distinto. Entonces se trata de tocar la misma melodía, pero que con distintos tonos, con distintas cuerdas. Y una tiene que ser esa, el humor, la sátira, la picaresca y la sorna en ocasiones. Pero la verdad es que hicisteis unas cuantas. ¿Se Sí, recuerdan sí, unas no, cuantas? tenemos una retahíla de imágenes de ese tipo, sí. Y los mensajes, con ese sentido del humor que estabas diciendo, llegan más fácil. Yo creo que sí, a la prueba me repito, es decir, estamos gobernando en Zamora no por eso solo, por supuesto, pero todo lo que has hecho, se supone que todo lo que has puesto en práctica ha funcionado, en mayor o menor medida, pero ha funcionado. Nos quitó, por ejemplo, como la cena de los inocentes de Cosprobú, nos quitó una posible imagen que hubiera de nosotros vendida por el adversario, que no era real. Nosotros somos gente normal, agradable, y si podemos hacer un favor lo hacemos, no enchúfese. Y entonces que la gente ve que eres uno más de ellos, y luego si tienes un buen programa, pues te lo apoya. Oye, ¿quién nos lo iba a decir entonces? Que decías esto Sí, cuando lo hacíamos antes de rodar. era bastante increíble, era bastante increíble. Lo que pasa es que dentro del optimismo, en mi caso, siempre pensé que podía ocurrir. Lo que pasa es que no sabía cuándo llegaría la última piedra a la pirámide. Íbamos poniendo piedras y claro, la que luce más es la que está arriba. Nunca sabíamos cuándo llegaría. No os lo imaginabais. ¿Tú no te imaginabas que un día Sí, llegaríais estoy diciendo, yo la siempre, alcaldía? en cualquier lucha, como ahora, por ejemplo, para el gobierno de España, en cualquier lucha tienes que pensar que puedes alcanzar la meta, pero no habíamos concretado. Yo sí empecé a sospecharlo en el 2015, pero en mi caso yo lo veía si nos uníamos con lo que había sido el fenómeno de la época, que era Podemos. No, lo curioso y llamativo es que no se produjo esa unidad en Zamora capital y se ganó. Ajá. Oye, una de las cosas que, no sé, más me atraen de los políticos, y a ti te ha pasado, es cuando en las campañas electorales, cuando sois candidatos y se empapela la ciudad con vuestra cara. ¿Cómo es eso de ir por la calle y ver que te estás mirando a ti mismo? Bueno, una vez que te empapelan las paredes, ya ha pasado el efecto. Pero yo recuerdo en las primeras elecciones que me presenté por Izquierda Unida en el 87, pues hubo que hacer un cartel. Y para mí lo más incómodo era, bueno, además me costaba mucho salir bien en el cartel por razones obvias, pero me daba mucha vergüenza eso, porque además era un profesional que no me acuerdo quién era, pero aficionado, o sea, que lo hacía por cariño a nosotros y tal. Es decir, el sacar el cartel y el que se elija me producía pudor. Pero luego ya lo de la calle, lo que te distrae y lo que te aburre es tener que pegarlos. Bueno, pero eso era divertido. Yo creo que No, sí, porque además salíamos en grupo, esperabas a las 12 de... Era una época en que se esperaba a las 12 de la noche del primer día de campaña, no como ahora que se hace una rueda de prensa anticipada para salir al día siguiente. Sí, claro. Entonces, no, era muy divertido y no, nosotros no lo hemos pasado. Creo que una de las ventajas que hemos tenido en la Izquierda Unida de Zamora es que hemos conjugado perfectamente y han comulgado de una maravilla y maravillosa forma el humor, la camaradería, la amistad, la actividad, el no parar, todo. Lo mezclábamos y eso ya no sabíamos si éramos camaradas, amigos, compas. Nos queríamos todos. Y a disfrutar y ya está. Oye, ¿qué tiene las matemáticas? Porque no hace mucho estuvo ahí sentado también Francisco Iglesias Carreño, sí, muy bien. otro clásico de la política, política zamorana, también matemático. Sí, sí. Las matemáticas y la política es por aquello de resolver problemas, por aquello de plantearlos. En el caso de Paco, porque además con Paco y yo coincidimos los dos estudiando físicas en Zaragoza, aunque luego hemos acabado siendo profesores de matemáticas, porque cuando tú estudias físicas, estudias muchas matemáticas. Sin embargo, si vas a la oposición de física, tenías que estudiar una química que no habías visto en su vida. No creo que tenga que ver, lo que pasa es que sí tiene mucha importancia el dominar las matemáticas, porque ahora todo va, incluso el mundo, va por estadísticas y por estudios de resultados electorales, etcétera, etcétera. Que por cierto, era de ese estudio de resultados electorales de lo que yo saqué la idea de que en el 2015 podíamos ganar. Yo nunca lo habíamos hecho, yo nunca lo había hecho, se me ocurrió empezar a ver resultados electorales nuestros y de los demás previos. O sea, que las matemáticas
ahora son útiles para todo. Ajá. Incluso supongo yo que cualquier estudio para potenciar esta cadena de televisión está basada en datos matemáticos, la audiencia, el número de, si sube, si baja un programa. Yo recuerdo una vez esta misma televisión, cuando no funcionaba 24 horas, ¿Sí? de repente empezó por la noche a poner anuncios de esos raros, de no sé si son de tómbolas o de cosas raras, sí, de o de teletienda, productos y tal. Y decían que habían notado una gran diferencia en el número de oyentes desde que habían incorporado al vacío esos programas que aparentemente no dicen nada. Claro. Es como habían descubierto eso, los mantienen. Claro. O sea, aunque son programas, sí, esos que de repente tienen la Sí, mano. sí. Sí, que pones la tele, cualquier 5 de la canal a las 5 de la mañana mañana y están. Quizá a lo mejor como compañía. Quizá Pues porque debe te hace ser o que la gente compañía, se ¿eh? queda enganchada o que ya se aficiona al número 8 en este caso, y ya como estoy aficionado al número 8, pues hay mucha gente que lo hace por costumbre, por rutina, y algo hay. Bueno, es una buena afición, aficionarse al 8. Oye, hablábamos antes de empezar la entrevista de inaugurar, y va a ser casi contigo, un nuevo concepto, una nueva sección casi en el programa, que es la entrevista interruptus, ¿verdad? O sea, tú llegas, te pregunto, hola, ¿qué tal? Y cuando vas a saludas contestar... con educación y te vas. Claro, y se acaba ya la entrevista. Esto es una indirecta. Esto es una indirecta de que nos vamos ya. Bueno, pues me tengo que ir. Entonces, yo creo que lo que vamos a hacer es que cuando hay entrevistas interruptus, pues es precisamente eso, ¿no? Si es interruptus es porque en algún momento va a continuar, ¿no? Entonces, otro día quedamos y hablamos de la parte 2. Encantado, es verdad. Vale. Bueno, de que interruptus luego continúa, pues no lo sé. Bueno, depende, claro, bueno, depende. eso tenemos que analizarlo en la primera reunión. Como diría un matemático, supongamos que sea. Exacto. Y ya está. Pues Muchas entonces, muchísimas gracias por todo. Además, hoy vienes muy guapo, que vienes con tu logo, sí. con tu logo especial en la camiseta. Gracias. Muchas gracias. Suerte. Continuamos en dos que sí, uno que no. Ahora nos vamos a las anécdotas, esa sección de anécdotas que teníamos en un principio, que hoy es el turno de Luis Pablo. Nos contará, ya saben, 3 anécdotas, una es falsa y ustedes tienen que saber cuál es. Hola, muy buenas a todos los telespectadores de la 8 de Zamora. Soy Luis Pablos, en fin, sin ser nada importantísimo en la ciudad, me conoce todo el mundo, me parece que sobra presentación, modestia aparte. Bueno, la primera son 3 anécdotas que tengo que contar que, vamos, puedo decir que me han marcado, que ahí están en el transcurso de la vida de uno. La primera la recuerdo como las otras 2 con mucho agrado, porque fui el único zamorano, creo recordar, que en el año 2004 llevó la antorcha olímpica por las calles de Barcelona, era de cara a la Olimpiada de Grecia. Fue una experiencia muy bonita. Yo llevé la antorcha por la avenida de Roma, todo elegante, vestido con toda la ropa de la Olimpiada de Grecia, y fue algo espectacular que no se me olvidará en la vida. Además, iba escoltado por la llama olímpica por bastantes motoristas, y me acuerdo que había uno de Zamora, de un pueblo de Aliste, creo que me decía: Luis Pablos, eres el único hombre en el mundo que en estos momentos lleva la llama olímpica. Aquello, la verdad, que me agradó mucho. Pues la segunda fue en Semana Santa, siendo secretario, he sido en varias cofradías y directivo, pero siendo secretario de una cofradía, resulta que hubo cambio de secretario y a mí me tocó leer el acta del secretario anterior, que no lo había leído, y en ese mismo día pues el libro lo llevaba conmigo y no había leído el acta, y total que me pongo a leer el acta, la sala estaba repleta, 250 hermanos y algunos de pie, y ponía que iba a haber algún paso más en la procesión ese año y que se necesitaban más bandas de música. Y mi anterior colega, el secretario, pues ponía que haría falta 1 o 2 bandas de música más. ¿Y cómo lo ponía? Pues en el número 102, el 0 que era la O sin acentuar
y yo, sin nada por delante, me pongo y digo, porque nos hacen falta 102 bandas de música más. Y el presidente en esos momentos me dio con el zapato debajo de la mesa en la sala donde estábamos, de la caja, en Caja España, quiero recordar, y me dice, Luis Pablo, eso ni en los carnavales de Río de Janeiro. La tercera también tiene su mérito, su mogollo. Fue, quiero recordar, por el verano del año 2004, lo que era el Ramiro Ledesma, hoy remodelada Ciudad Deportiva Municipal, y actuaba Mecano. Y yo fui con toda la familia a ver a Mecano. Yo era un fan incondicional, y lo soy, de Ana Torroja, y ahora diré el motivo. Y ya sabes, Nacho Cano y José María Cano estaban allí en el concierto. Fue un concierto realmente muy bonito. Yo estuve en primera fila y me acuerdo que apoyando todo el rato, voceando, Ana, Ana, Ana. Bueno, se quedó Ana conmigo, modestia aparte, y al terminar el concierto yo me fui a hacer una foto con ella, saludarla y que me firmara un autógrafo, y de ahí se iban con todo su equipo al parador de turismo. Y me dijo, como me vio tan entusiasta con ella, me dijo que quería conocer Zamora de noche y ver el casco antiguo de la ciudad y su románico. Total, que a tal hora, a las 12:30 de la noche, le fui a esperar a la cafetería del parador de turismo, y allí bajó ella, y yo digo, bueno, bajará algún acompañante más, que va. Y yo con ella me fui hasta la catedral por el casco antiguo, una mujer muy culta, sabía mucho de Zamora y del románico, y digo, todavía me va a dar lecciones ella a mí. Y fui hasta la catedral, el castillo, y a todo eso, 3 o 4 amigos seguían desde lejos, porque no sé qué se pensaría, y me seguían desde lejos. Digo, como se dé cuenta, le va a parecer mal. Total, que muy bien, muy agradable. La escribo, tengo su correo electrónico, tengo su móvil, he hablado con ella hace tiempo cuando tuvo unos problemas con la Hacienda, estuve hablando con ella y le estuve apoyando, salió todo adelante, cosa que me alegro muchísimo. Y nada, la acompañé hasta el parador de turismo, ya no la he vuelto a ver personalmente, solo por correo electrónico y cuando lo llamo por teléfono, y ya cuando ya me iba para casa, en la Plaza Mayor, tenía esperando allá todos los 3 o 4 amigos que me estaban vacilando, pues ya ves. Pues estas han sido mis 3 anécdotas, de ellas una es falsa, hay que adivinar cuál es. Profesor de Lengua y Literatura en el Instituto María de Molina de Zamora. Pertenece también al Seminario Permanente de Claudio Rodríguez, escritor al que admira, y también escritor. En el año 2011 publicó una ruta literaria por Zamora, y en este 2021 ha publicado El vino de toro y la literatura. Julio Guaras, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias. Oye, me hace mucha ilusión que estés aquí para hablar de este libro que me parece un lujo, me parece es muy atractivo, me parece que es un trabajo de investigación impresionante y que me da mucho gusto que estés aquí. Pues yo también, encantado. Bueno, cuéntanos cómo ha sido pues esta investigación para sacar este libro. Pues comentabas antes de que publiqué el libro de una ruta literaria por Zamora, pues en ese momento, buscando citas, di con un libro maravilloso que es mi libro de Zamora, de Luis Cortés Vázquez, un catedrático de francés que se enamoró de Zamora y escribió bastantes páginas sobre nosotros, sobre la provincia, la capital, y ahí había un capitulito dedicado al vino de toro en la literatura, sobre todo a los grandes del siglo de oro que lo habían nombrado, a Góngora, Quevedo, Lope de Vega y tal, y bueno, pues me lo apunté ahí porque me pareció que era una labor que yo podía continuar. Y nada, y sobre todo en pandemia, bueno, yo había ido ya recopilando cosillas, pero luego la pandemia, que todos tuvimos más tiempo, pues me dediqué a leer y a ir organizando todas esas citas que había encontrado, y aquí está. La verdad es que emociona cuando dices que, pues no sé, Quevedo, Góngora, han nombrado, conocían el vino de toro, la verdad es que siente uno, no sé, algo especial, ¿no? Te remueves un poco por dentro, imagino, sí, que también te pasaría a ti al investigar. Sí, porque es verdad que en Zamora, yo creo que todavía, y fuera de Zamora también, ¿no? Este fin de semana que hemos estado fuera, nos comentaban, bueno, es que el vino de toro es muy grueso y tal y cual, sigue existiendo ese tópico cuando ya no es así.
Y bueno, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII era de los vinos más apreciados de España. Luego nos adelantaron lo que ahora son otras denominaciones de origen, como Rioja o Ribera, pero en la Edad Media el vino de toro era el más apreciado, no se avinagraba, era el único que dejaban vender en Sevilla, por ejemplo en Valencia también era un vino que tenía permiso para ser vendido allí, así que bueno, pues te das cuenta de que es un producto de primer nivel, con un prestigio excepcional y que los grandes de la literatura pues no habían sido ajenos a él. De hecho, el vino de toro viajó con Colón, ¿no? Viajó al Eso Nuevo es Mundo. el que viajó en las bodegas de las carabelas y además se dice, y probablemente sea verdad, que el nombre de la pinta de una de ellas sea por la medida del vino de toro, del vino, la pinta y tal, que el que la bautizó fue Fray Diego de Deza, que era natural de Toro, el confesor de Isabel la Católica, que tuvo tanta importancia en ese viaje. Oye, ¿de qué modo está presente el vino de toro en la literatura? ¿Cómo hablan de este vino? Pues en general hablan muy bien, todas las citas son muy elogiosas, hasta el siglo XIX, que me encontré una que nos daba la clave, que era una cita de Mariano José de Larra, de su libro El doncel de don Enrique el Doliente, y ahí Larra, claro, sitúa la acción unos siglos antes, y dice, estaban consumiendo vino de toro muy apreciado entonces, luego quiere decir que en el siglo XIX ya no lo era, por lo que sea, pues había perdido esa posición de privilegio o de prestigio entre los vinos de España. Pero luego en el siglo XX pues, se ha recuperado otra vez y nos lo encontramos pues, en autores zamoranos también, como Luis García Jambrina en sus manuscritos de Piedra, de Nieve y tal, pero nos lo encontramos en Arturo Pérez Reverte, en El hereje de Delibes, entonces bueno, pues fue como decir, vaya, estamos recuperando terreno, estamos otra vez en la primera fila de la literatura. Oye, ¿cómo fue la labor de investigación para llegar, bueno, pues a extraer todos estos fragmentos de la literatura, de la historia de la literatura que hablan del vino de toro? Bueno, pues das muchos palos de ciego porque lees muchos libros en los que tienes la esperanza de que aparezca y no aparece solo el vino y tal, te imaginas que puede ser el de toro por la situación de la acción de la novela y tal, pero en ningún momento aparece toro y te fastidia un poco, pero luego cuando encuentras una cita, pues la satisfacción es enorme. Así que nada, es leer mucho, peinar muchísimas obras, a veces unas te llevan a otras, sobre todo cuando son ensayos, encuentras referencias a otros libros en los que quizás puedas encontrar citas y ahí vas leyendo, que ya no es una lectura comprensiva, sino que solo vas buscando la T mayúscula. Vino toro. T mayúscula, ya si es toro dices tiene que haber vino cerca. y así es. Y luego también es verdad que Internet ayuda mucho, hay muchos libros ya en PDF que con más de 80 años pues circulan libres en la red, entonces los descargas, le pasas el buscador y... Claro, pones vino de toro y ya casi te lo eso busca. es. Pero, aún así, la labor de investigación, ¿cuántos libros te habrás leído? Pues no lo sé, aquí hay como 70 referencias, pues ponle que 200, hay bastante más del doble. Fíjate. de los que encuentras, pero bueno. Bueno, es evidente tu pasión por la literatura, también esa misma pasión sientes por el vino. Bueno, sí, me gusta mucho el mundo del vino, me apasiona, así que me gusta visitar bodegas, que me cuenten, no tengo un paladar excesivamente educado para distinguir si un vino tiene más o menos calidad o si tiene esos aromas de vainilla o los deja de tener, pero me gusta que me lo cuenten. Ahí a veces hasta acierto alguna cosa, pero sí que me parece un mundo apasionante, además muy vinculado a la cultura siempre, el vino, bueno, y que nos acompaña al ser humano pues desde la Biblia. Es un buen tándem, ¿verdad? El poder disfrutar de un buen libro con una copa de vino. Copita de vino, con desde una luego. buena copa, con una buena copa. Desde luego. Oye, qué importantes son los libros. Bueno, yo soy generación de La bola de cristal. ¿Tú te acuerdas de La bola de cristal? Sí, Ahí se claro. cantaba aquello de todo está en los libros. Todo está La en verdad los es que libros. nos marcó. Qué importante y qué necesarios son los libros. Y te lo estoy diciendo a ti también como profesor de lengua y literatura en el instituto. Sí, es un complemento fundamental para todo, te abre la mente, te da la capacidad de pensar, de reflexionar, de que no todo es o blanco o negro, ¿no? Te plantea un montón de dudas y
te ayuda a formarte y a tener tu propio criterio, que es lo que les comento yo a los alumnos. Profesor de literatura con esa, no sé, imagen romántica que tenemos del profesor de literatura como profesor enrollado, colega de los alumnos. ¿Es así? ¿Eres así, Julio? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. Hay, de hecho, muchos exalumnos me saludan por la calle, me siguen en redes sociales y tal. Como curiosidad, este fin de semana, cuando me levanté el domingo y tal, tenía un mensaje de las 4 de la mañana, y dije, ¿quién me habrá escrito a mí a las 4 de la mañana? Y eran unos exalumnos de hace 3 años, o los que fui de excursión a Polonia, se habían reencontrado ellos y se acordaron de mí, y vamos a mandarle una foto a Julio. Entonces, bueno, pues las cosas te llenan de alegría, porque dices, pues les dejé un buen recuerdo, y eso seguro que les ha ayudado, pues también a acercarse a los libros. Porque, es bonito, sí, es bonito, sí, eso que cuentas, que, bueno, pues que se junten 3 antiguos alumnos y se acuerden de ti. Sí. ¿Cómo es el descubrirle los libros a los chavales? Porque habrá, pues eso, ese trabajo, ¿no? Ese trabajo de descubrir, mira, te voy a enseñar esta historia, o te voy a encauzar por esta historia. Sí, a veces casi tienes que hacer el papel de narrador oral, de contárselo y hacérselo muy atractivo para luego que ellos se acerquen ahí. Que luego algunos dicen, pues me lo leí y luego tampoco era tan, tan ameno como tú lo contabas, porque claro, digo, hombre, claro, es que yo te hago un resumen. Para sacar ese resumen del argumento tienes que leer 400 páginas a lo mejor. Pues claro, habrá momentos en los que no te divierta tanto, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Hacérselo atractivo, contarles qué se van a encontrar, hacer ese papel de juglar casi, de poner ahí el anzuelo para que piquen y se acerquen al librito. Hay libros que siempre, nacieron clásicos, ¿verdad? Hay libros que siempre estarán ahí. ¿Cuáles son las lecturas que se recomiendan pues a los chicos del instituto? Bueno, en primer y segundo de la ESO hay muchísima literatura juvenil, de autores, pues eso, especializados en literatura juvenil, que no por eso tienen menos calidad, porque es que es muy difícil enganchar a los alumnos. Hay veces que lees una novela y a mí, claro, pues no me llena mucho, y sin embargo ellos te dicen que les ha encantado, así que sí que está adaptada a su mentalidad, a sus intereses. Cada vez aparecen más cosas cercanas a ellos, más redes sociales, más cosas que en libros clásicos pues no te encontrabas. Y luego, pues evidentemente, según te vas acercando a bachillerato, pues ya hay que leer clásicos, porque es el temario además que tienen luego en la EBAU, que es lo que les va a abrir las puertas a la carrera que ellos quieren, y ahí ya, pues independientemente de que les guste o no, pues hay lecturas obligatorias a las que hay que llegar sí o sí. Hay libros que se temen, ¿no? Y es una pena, porque no es lo mismo leer el libro que tú quieres que cuando te mando este libro. Nosotros teníamos miedo del Quijote. Sí. El Quijote ese ladrillo que vemos ahí, y luego cuando ya te vas haciendo mayor, cuando... Sí, ahí igual te acercas de otra manera. Te acercas de otra manera, ¿verdad? Sí. Quizás sea, bueno, pues esa es la lástima, ¿no? El que determinados libros lleguen a lo mejor un poco antes, a los chavales lleguen un poco pronto para... Sí, pero también es verdad que si en estas edades no les hablas de ellos, igual alguno pues luego va a estudiar ingeniería y en su vida se acercaría al libro. Pues por lo menos que lo sepa, que lo conozca, aunque el recuerdo a lo mejor no es muy bueno, pero por lo menos sabe que existe el libro, ¿no? Ahora también se tiende más a leer pues una selección o un capítulo concreto, a analizarlo mucho más, porque el lenguaje cada vez les resulta más complicado, el lenguaje del Quijote, y bueno, y es darle un poco las claves de por qué se considera el inicio de la novela moderna, ¿no? Era un libro en el que cabía absolutamente todo. Hasta ese momento los personajes no evolucionaban en las novelas. El héroe era un héroe, el malo era malo, los personajes eran planos, y de repente en el Quijote todo es posible. Los personajes van evolucionando a lo largo de la historia. Caben poemas, caben fábulas, caben cuentos tradicionales, aparece absolutamente todo. Entonces eso es lo que ellos tienen que entender, ¿no? Porque ellos, claro, ven ahora al Quijote, les parece un tocho terrible, pero hasta ese momento a nadie se le había ocurrido que en un libro podía caber absolutamente todo. Oye, ¿qué libro te ha marcado a ti? Quizá todos tengamos, bueno, quizá no, todos tenemos un libro que nos ha marcado, ¿verdad? ¿Cuál es el tuyo? Pues fíjate, bueno, bastantes, pero me gustó mucho El árbol de la ciencia, de Pío Baroja. Estos libros, pues eso, como comentabas, de lectura obligatoria en COU, que dices en principio, pues, y de repente te metes y ya no lo puedes dejar.
ahí me pareció magnífico. Julio, en Dos que sí, uno que no, tenemos una sección de libros. Todas las semanas, Clara, desde la librería Octubre, nos da las recomendaciones pues literarias, ¿no? Nos recomienda tres libros. ¿Cuál nos recomendarías? ¿Qué 3 libros nos recomiendas tú? Venga, te pilla un poco, a lo Sí, mejor no, así... pero bueno, yo siempre estoy leyendo cosas. Bueno, Sí. pues, por ejemplo, Arrugas de Paco Roca, es una novela gráfica magnífica para cualquier edad, porque abarca, bueno, habla de las residencias de ancianos y cómo las afrontan determinadas familias. Esos personajes son muy entrañables y es magnífico tanto para chavales, para alumnos, como para gente mayor. Luego he leído hace muy poquito Cuentos incompletos de Domingo Villar, además ilustrado, y es precioso, es un libro precioso. Pero bueno, de Domingo Villar, que es mi autor favorito de novela negra, pues también Ojos de agua, por ejemplo, que es el primero y quizá el menos conocido, también me encantó, que además aparece el mundo del vino. y luego de otros, pues de Delibes, casi cualquiera, pero 5 horas con Mario me parece magnífico. Es convertir un monólogo en una novela, que a la vez puede ser obra teatral como lo fue, me parece maravilloso. Muchísimas gracias. Nos A has dejado vosotros. esas 3 recomendaciones. A vosotros. Y bueno, también nos has hablado del árbol de la ciencia y, por supuesto, también de este libro, El vino de toro en la literatura, que es una labor de investigación impresionante, pero que sabe muy rico también, ¿verdad? Así que esas han sido las recomendaciones de Julio. Gracias por tu visita y seguimos hablando de libros, esta vez con Clara Sánchez desde la librería Octubre. Bienvenidos a la sección de libros de Dos que sí y uno que no. Esta semana os traemos 2 novelas y un libro ilustrado. Empezamos con Existiríamos el mar, es la última novela de Belén Opegui. En este caso, unos adultos, unos cuarentañeros, digámoslo así, comparten piso en el centro de Madrid, cada uno con sus inquietudes y bueno, pues esta nueva etapa que tienen que compartir todos piso, pues bueno, cada uno tiene su vida de forma diferente. Y bueno, pues es como el hacer una comunidad, y en este caso crear en ese piso una especie de comunidad entre estos adultos, bueno, pues forman una especie de familia. Por este lado es una novedad. Por otro lado tenemos el método Catalanotti, que es la última novela de Andrea Camilleri. La penúltima novela del comisario Montalbano, ya que Camilleri falleció hace poquito, bueno, pues todavía nos quedan otro par de novelas por disfrutar y esta es una de las últimas. Otro nuevo caso del comisario Montalbano, que conocemos que bueno, pues son casos policíacos, pero bueno, divertidos hasta cierto punto con su intriga. Por aquí. Y por último tenemos La mejor mamá del mundo, un nuevo álbum ilustrado del escritor Sebastián Pérez con Benjamín Lacón. En este caso descubrimos en sus ilustraciones diferentes animales y cuáles son sus mamás. Entonces, a través de bonitas ilustraciones de diferentes animales, pues tenemos unos textos muy bonitos, tanto para regalar como para leer a los pequeños y a los no tan pequeños. Y hasta aquí las novedades de esta semana. Nos vemos la que viene.
llevan más de 40 años acercándonos el folclore, moviéndolo por las plazas, no solo de la provincia, sino también de toda España e incluso del extranjero, porque para ellos es muy importante dar a conocer nuestra cultura, nuestras tradiciones. Estamos con la Asociación Etnográfica Bajo Duero. Carmen, Muy bien. Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, encantado de que estéis aquí, de que hayáis Igualmente. venido, pues eso, que hayáis venido dos mujeres y además vestidas de hoy, que muchas veces cuando hablas de etnografía Floridas. y yo que os conozco vestidas pues con pues, el jubón y todas estas Claro. y los manteos y todo, cuando os veo ya de hoy, pues casi que me choca No más. nos conoce, no nos Sí, reconoce. sí, se os reconoce, pero que llama Que más la choca. atención. Sí, sí, Bueno, sí, ¿qué sí. tal estáis? Pues muy bien, muy bien. Después de un año de sequía empezamos a funcionar y contentos, claro. Claro. Contentas. Contentas y contentos, me imagino que es verdad, porque precisamente al mundo de la cultura, al mundo del baile, quizá más, esta pandemia les ha costado más, porque bailar pegados es bailar. Ya. Y sí, eso de bailar con distancia de seguridad, ¿qué tal lo habéis llevado? Bueno, venga, Claudia, empieza tú. Venga, la que queráis. Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo. Le quitas la mitad por lo menos al baile, Ajá. porque el baile es ese juego de bailas con el otro, te juntas a él, juegas y al final, pues al hacerlo separado, le quitas mucho al baile, pero bueno, a ver, era lo que había y ya está. Claro. No. No deja de ser eso, ¿verdad? El baile no deja de ser un juego también. Claro, supone que cuando bailas estás disfrutando del baile en sí, pero también de la persona con la que Claro. bailas. Entonces, bueno, es una relación muy estrecha y bueno, a veces Claro. tenemos parejas estables, otras veces cambiamos, pero te entiendes siempre con alguien Claro. mejor que con otro. Oye, ¿qué supone para vosotros llevar 40 años? Está 40 años, bueno, pues... yo tengo que reconocer que sí, pero Claudia, pobre, no digas No, para que- vosotros como grupo. Ah, ¿no? ya, ya. Ella no Claudia llega- no había nacido no cuando había nacido. esto surgió, o sea que, claro. Pues la verdad es que es una satisfacción, primero porque es un proyecto que ha seguido en tanto tiempo y que no va a menos, siempre va a más. Aunque bueno, ahora ya no quiero repetir, pero esto ha sido un parón muy grande y a la gente le está costando volver a cuenta del miedo a contagiarse y estas cosas. ¿Mm? Pero vamos, una satisfacción enorme y bueno, además que soy socia fundadora, entonces pues doble satisfacción. Porque claro, la gente que ha entrado como Claudia, supongo que estará contenta de estar aquí con Bajo Duero, pero no es lo mismo, creo yo, que haberlo creado, digamos, porque somos 3 personas solo de las que quedamos de entonces, vamos a decir una cosa. Sí. Sí, 3 quedamos. La gente va y viene, o sea, hay gente que se va a estudiar fuera, otros a trabajar, luego vuelven o no vuelven. Ha cambiado tanto la gente, o sea, cuando cumplimos, recuerdo, los 25, los 35, los 30, ya no sé, en un aniversario nos juntamos, bueno, claro, invitamos a todo el mundo que había pasado por Bajo Duero, fue en el Ajá. 25. Sí, cuando el disco. Una barbaridad. Gente Ah. importante, gente normal, gente corriente, Ujú. de todo. Claro. Media Zamora ha pasado por Bajo Duero. Claro, Bajo Duero es una de las asociaciones etnográficas que lleva, bueno, pues mucho tiempo difundiendo estas tradiciones Primero zamoranas. estudiando, y luego sí, recogiendo. Recogiendo, y recopilando. difundiendo sería la última fase de nuestro objetivo. ¿Cómo es esa labor? ¿Cómo es esa labor? Porque Pues es una de las cosas que más me atraen de vosotros, de las asociaciones etnográficas, el hecho de recopilar. Pues, ¿Cómo es esa La verdad es recopilación? que ¿Cómo se lo hace? mismo, es decir, lo mismo me vuelvo a referir a esto que está un poco parado por el tema este del miedo, la gente no te recibe en casa, Claro, date claro. cuenta. Entonces está un poco parado, pero sí que tenemos todavía Sí. 2 cosas o 3 pendientes de ir a grabar, a ver cuando esto se mejore. O sea, Ajá. gente mayor que está deseando, es que el riesgo es que cuando vayas ya no estén, que nos ha pasado hace poquito. Ajá. Con Gosta de Vidriales en concreto. Ajá. Fuimos el año pasado, queríamos haber vuelto y ya hemos vuelto de visita un poco y ya la persona ya no estaba. O sea que es muy triste, pero es así. Qué pena. Se nos van marchando. Y claro, Entonces es una cosa urgente de hacer. y se han perdido, se pierden. Pues se pierde un repertorio y un saber, una sabiduría ahí, que eso es irrecuperable.
Claro. A no ser que des con gente que haya grabado, por ejemplo, algún nieto, algún hijo que esté preocupado veces, por lo sí. que sabe la abuela o el abuelo y que lo haya grabado. En concreto ha sido un señor de Samir de los Caños, que ni siquiera es hijo, es yerno de esta mujer, de una señora, Antonia Blanco, que le ha grabado, bueno, horas y horas Qué bueno. de canciones, de cuentos, romances, bailes, y Qué lo bien. tenemos todo porque nos lo ha cedido. Claudia, tú también has ido a recopilar. Yo no he tenido tiempo. Ajá. No, porque yo, bueno, aunque es verdad que no llevo 40 años, pero sí que llevo 24. No tienes 40. Si No, llevas 24 40, entrarías con meses. Con 4. Sí. Entonces es verdad que se recogió mucho la primera parte y yo ahí o era muy pequeña o no había entrado, entonces yo no he tenido tiempo de grabar, de ir a recopilar. Ajá. Pero bueno, espero que los que nos quedan sí pueda ir a hacerlo porque es algo que me gusta mucho. Es verdad que directamente no he ido, pero bueno, sí que me gusta buscar en nuestro archivo o en lo que haya. ¿Qué te atrae a ti? ¿Por qué? O sea, ¿cómo te sentiste atraída por una, bueno, pues por Bajo Duero, por esa asociación etnográfica? ¿Qué te atrae pues de las tradiciones y de nuestra cultura? La verdad es que todo y yo entré porque le gustaba mucho a mi madre y ya desde pequeña pues yo he estado escuchando música tradicional desde siempre. Es que no me doy cuenta de un momento que yo no haya escuchado música o haya visto bailar. Entonces, bueno, pues entré un poco eso porque a mi madre le gustaba, pero luego pues no sé, me atrae todo, me atrae las tradiciones, me parecen curiosísimas y valiosísimas. Me gusta mucho el baile, claro, porque a mí me gusta mucho bailar y me encanta el baile. Me gustan las canciones, además me gusta escuchar, que es verdad que es un poco duro a veces, dicen, tengo amigos músicos que dicen, qué duro es. Me gusta mucho escuchar esas grabaciones de la gente, porque es verdad que, aunque sí que hay, tampoco es que sean unos cantantes, como los consideramos ahora, magníficos, pero tienen algo especial, que es lo que a mí me gusta. Tienen quizá lo que muchas veces falte, que es ese sentimiento. Y Eso después es. eso, Así cuando que eso es- intentas imitarlos, No puedes. No puedes. te falta esa gracia. Te falta que esa tienen, gracia ese de ellos Sentirlo. y de la tierra, porque además dependiendo de las comarcas tienen, no sé, Un tienen matiz algo, tienen un matiz diferente. diferente. Oye, no solo hacéis recopilación de bailes y de canciones, también tenéis pues ese archivo de La escritura de la popular. escritura popular. Bueno, pues el archivo de la escritura popular sí funcionó y de hecho es nuestro, pero está alojado ahora mismo en el Museo Etnográfico. Ajá. Porque nuestro local de sede social no reunía las condiciones de humedad, luz, temperatura. Entonces decidimos protegerlo Ajá. y está alojado en el etnográfico. Es decir, sigue siendo archivo popular, de escritura popular Bajo Duero, pero está alojado allí. Y bueno, pues sigue funcionando. Es decir, hay gente que depositó documentos, cartas, diarios, Muy cualquier tipo de interesante. escritura tradicional, es decir, que no fuera una persona ilustre o educada, cultivada, vamos a decir. O sea, la gente del pueblo que escribiera cualquier documento, cuadernos escolares incluso tenemos de hace muchos años. Todo vale, todo valía. Qué bueno. Todo vale, y postales, y cartas. Cartas y de enamorados. cartas, bueno. cartas de la mili, cuando se iba la Claro. mili. Me Hay de imagino- todo en el archivo. De todo. Me imagino que ellos encontraríais todo tipo de historias. Bueno, y Maravilla. cosas muy curiosas y útiles, por ejemplo, para el estudio de la indumentaria. Pues Sí. curiosamente yo, leyendo una de las cartas, pues una mujer que se había ido a vivir a otro pueblo le recomendaba a su madre, por favor, que en el mercado del puente que le comprara un pañuelo de merino de esos que venían de Portugal. Y porque ella estaba viviendo, yo que sé, en Valladolid o donde fuera. O sea, que fíjate que donde menos te lo esperas puedes encontrar un dato interesante. Qué bueno, claro, claro. El dato está ahí, la historia es tener Y esa queda escrito capacidad. y lo que está escrito se lee. Claro, y tener esa capacidad. Veo que estás mirando al cartel. Sí, Sí, porque vamos si a hablar, el tiempo vamos a se hablar nos de la va, escuela. tenemos que hablar. Vamos a hablar de la escuela porque no solo recopiláis, también actuáis, lo mostráis, sino que también enseñáis y tenéis Sí. esa escuela
esa escuela como Bueno, es de baile y cultura tradicional Sí, de la y asociación. Claudia es la Etnográfica coordinadora, Bajolora. con lo cual va a hablar ella, pero antes de nada decir que Claudia es profesora y que empezó con 4 años bailando Fíjate. con nosotros. Y es profesora de la escuela, o sea que Sí. vamos, que ya tienes casi tanta solera como ellos, porque muchas. llevas mucho Y tiempo bailando. enseñando. ¿Cómo es? Llevo tanto tiempo, lo digo muchas veces, llevo tanto tiempo estudiando y en el colegio como en Bajo Duero, o sea, eso es... Empezó, sí, claro. sí, totalmente. ¿Cómo es enseñar pues eso, nuestras tradiciones, enseñar nuestros bailes, nuestras canciones? Pues es muy bonito, a mí me gusta mucho. Yo doy a niños, este año también doy a adultos de pandereta, pero bueno, doy a niños y me gusta mucho porque ellos ya han nacido en la era de la tecnología y de todo fácil y les choca. Y cuando llegan por primera vez, es verdad que ahora tengo niñas que llevo dando ya los 6 años que llevo dando clase y ya los he picado, ya preguntan, ya les gusta, pero a mí me gusta cuando llegan y se asombran por todo. por cuando les enseñas a lo mejor, porque bueno, además de baile y canción, pues le enseñamos también todo lo que rodea a la cultura tradicional. Entonces cuando les enseñas, por ejemplo, me acuerdo hace 2 años les encantaba el proceso de la lana y del lino, el cardado, todo. Le gustaba todo y les llamó muchísimo la atención una cosa que yo creí precisamente que no les iba a gustar y les encantó. Ajá. Entonces, esas cosas, ese choque que sufren es lo que más me gusta de ellos. Y que luego irle poco a poco inculcando eso de escuchar, eso de ver, es lo que más me gusta a mí. O sea, no solo es saber bailar, aprender a bailar, ¿no? Sino también les enseñáis un Claro, abanico tienen que de- saber, porque el baile, yo te puedo hacer un baile aquí, pero me vas a decir muy bonito, pero ya está. Pero darle al baile un contexto, o a la canción un contexto, lo vas a entender mejor. Lo vas a interiorizar y te va a gustar más. Entonces, pues sí, le damos tradiciones y todo lo que Bueno, le- que no le solo es rodea. baile y pandereta, sino que a lo Es largo de todo del un poco, hacemos trimestre- talleres para niños. Yo estos últimos años he estado dando de cómo hacer jabón, hemos estado dando lo del Cerámica. cerámica, la lana, también estuvimos enseñándole la provincia con las comarcas y todo lo que había en esas comarcas así característico, de todo un poco. Entonces, sí, y luego para adultos damos pues cómo hacer medias o ligas o peinados. O peinados, o el paloteo, que es Eso. su aparte. Sí. O sea que, Carmen, tenéis las nuevas generaciones vienen Exacto. pisando fuerte y además disfrutando, Sí. disfrutando mucho del folclore. Una parte también importante del folclore es la indumentaria, que también vosotros también lucís tanto en las actuaciones bueno, como en vuestras presencias, en vuestra presencia cuando vais a determinadas actividades. ¿Cómo es también ese proceso de recopilar la vestimenta? Pues como dijo muy bien Claudia al principio, pues al principio hicimos más cosas. Por ejemplo, todo el inventario que tenemos de prendas testigo, pues es muy numeroso. Pues tendremos, yo qué sé, ¿cuánto? No sé. Prendas testigos. Prendas testigo son aquellas prendas que quedan en desuso, ¿Mm? que luego la gente los copia o debería de copiarlas, Ajá. no Sí, variarlas. como un porque, a ver, referente, ¿no? Claro, exactamente. Las prendas Eso, influencer, ya, para que su- los entiendan Eso los modernos. Su propia palabra creo que se entiende. Sí. Prendas testigo, es decir, Ah. el testigo de lo que había. Entonces, es muy importante. Esto tiene un valor en sí mismo, es un patrimonio material que estamos ahí viéndolo, que tenemos unas decoraciones, unas maneras de bordar, de ornamentación, de materiales, de colores, de tamaños, que últimamente hay una tendencia a no fijarse en eso. Ajá. Hay un buen estudio de Aliste que se publicó en el Instituto Florian de Ocampo, en la colección Luis Cortés Vázquez, que empezó Gustavo Cotera, nuestro amigo, este tomo, que es así, es la Biblia de Aliste. Ajá. Ahí está todo lo que había en Aliste, porque rastreó todo. Siguiendo esa línea, Agustina Calles y yo misma hicimos un estudio siguiendo su esquema
de Sayago. Es decir, que el estudio de Alice de Sayago está hecho y está completo, y están los modelos. Sin embargo, no nos cansamos de ver cosas, reproducciones, que no se corresponden. Y sufrís mucho, ¿verdad? Y sufrimos. Porque, lo sé, eso lo sé porque lo he vivido. Hay momentos, momentos, por ejemplo, no quiero decir nombres, pero hay momentos donde las mujeres que se lo han hecho, que han empleado un tiempo, un material, un dinero en hacerse algo que no corresponde ni a Liste ni a Sanabria. Es decir, es una invención, es una mezcla o no, directamente una invención. Y bueno, es una pena, porque ahí está, si quieres de Aliste lo tienes ahí, si quieres de Sayago ahí, y vendrán estudios futuros. Y bueno, ¿quién no conoce, por ejemplo, el de Carvajales? Pues Carvajales siempre fue un manteo cerrado. Yo he visto rodados, es decir, abiertos, y que me perdonen, pero... Bueno, claro, que habéis visto... yo he visto muchas aberraciones, y entonces, bueno, pues es una pena, para mí es una pena, es un sufrimiento. Y me da rabia porque, a ver, esto va a quedar ahí. Y las prendas testigo, pues la polilla, pero ahí van a quedar las fotos de estos trajes muy mal hechos. En fin, yo sufro. ¿Qué quieres que te diga? Yo sufro. Me imagino. ¿Qué estarán bailando dentro de 100 años la gente que quiera recordar la cultura que ahora mismo estamos viviendo? ¿Os imagináis a la gente bailando despacito o no sé? ¿Qué están bailando, Claudia? No lo sé. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Hombre, están los vídeos. Tenemos vídeos y esto sigue. En fin, no sé. La verdad es que lo importante de todo esto es dar a conocer y dar la importancia que se merece a nuestras tradiciones, a nuestra cultura. Porque somos hijos, lo decíamos en un principio, somos hijos del pasado y hay que honrarlo y respetarlo. Y esta labor que hacéis me parece que es importantísima. Así que os lo agradezco. Muchas gracias por todo lo que hacéis, porque lo sigáis haciendo y por venir al programa. Gracias. ¿Se pasaron los nervios? Sí, sí, sí. Ah, vale. Y a ti también, Ya se ¿verdad? pasó, sí. Yo creo, a mí me pondría muchísimo más nervioso si viese una pandereta ahora que aparece por aquí y hubiese que bailar. Eso a mí me pondría muy nervioso porque yo respeto mucho el baile. Pero entonces ya hemos acabado. Sí, hemos acabado. Vosotros habéis acabado. Pero bueno, si lo que quieres es levantarte y salir corriendo, no. No. Espérate que voy a dar paso a una cosa muy importante también. Vamos, muchísimas gracias a las dos, Gracias, Carmen, Claudia, gracias por habernos visitado. Nosotros continuamos con la actualidad municipal que nos lleva a hablar de la programación del Teatro Principal. Citas interesantes este fin de semana en el Teatro Principal de Zamora. Mañana viernes a las 8:30 de la tarde podremos disfrutar de Trash, un espectáculo vital y enérgico sobre las posibilidades del reciclaje a través de la percusión, el movimiento y el humor. Ya el sábado 16 a las 8 de la tarde la cita es con la Banda de Música de Zamora y su espectáculo El Cid. Se trata de una cuidada selección de composiciones junto con la locución de textos del poema. Dos obras del torresano David Rivas podrán escucharse este sábado en este espectáculo del Teatro Principal. Y teníamos ahí pendiente una duda. ¿Cuál era la anécdota falsa que nos contó Luis Pablos al principio? Vamos a ver la solución. De las tres anécdotas que he contado, pues dos son verídicas, las de las bandas de música y la de la Antorcha Olímpica de Barcelona. Esas son verídicas como la vida misma. La que es falsa es la de Mecano. Qué cara de pícaro pone Luis Pablos. Solo recordar los dos ganadores de las entradas del cine, que son Sofía Gago Montero y Víctor García Muñoz. Hasta aquí hemos llegado hoy en Dos que sí, uno que no. Ya saben, les esperamos aquí, en este plató, en esta televisión, el jueves que viene.